todos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase número 1 correspondiente a la primera unidad del espacio curricular de Seguridad 5. Si bien Seguridad 5, como lo habíamos mencionado en clases presenciales, es una materia que está destinada principalmente a tratar toda la información necesaria con respecto a las radiaciones, ¿no? Que es una condición ambiental que puede estar presente en el ámbito o en el entorno de trabajo y que la misma puede presentarse a través de diferentes formas, dependiendo de la fuente que la origina, y a su vez esta, cuando entra en contacto con el medio de trabajo y con las personas que participan en él, puede llegar a generar graves daños si es que las características en donde se desempeña la actividad no cumple con una serie de medidas, ¿no? Medidas preventivas y correctivas que son mucho más exigentes que cuando hablamos de un riesgo común. Entonces, para poder comenzar, vamos a hablar primeramente, vamos a hacer más que nada una introducción a lo que son las radiaciones. Y cuando nosotros hablamos de radiaciones nos referimos a un tipo de energía, ¿sí? En este caso la energía se manifiesta, ¿no? Para su emisión, para su propagación y para su transferencia. Y esta puede presentarse en diferentes formas, dependiendo de las características que la compongan. Nosotros vamos a trabajar con tres tipos de clasificaciones o con tres formas de clasificación y nos vamos a enfocar en una principalmente, pero es necesario tener en cuenta estos tres tipos de clasificación porque es a partir de ello que nosotros vamos a reconocer las diferentes características que estos presentan para posteriormente poder identificar los riesgos que derivan de cada una de ellas. Entonces, de acuerdo a la clasificación, nosotros, por un lado, tenemos la clasificación de acuerdo al origen, ¿sí? En este caso, la fuente de origen o la fuente que la origina es, puede manifestarse de dos tipos, de forma natural y de forma artificial. Después tenemos lo que es de acuerdo a la forma en cómo ésta se presenta, que por un lado tenemos las radiaciones en forma de ondas electromagnéticas y por otro lado tenemos las radiaciones en forma de partículas. Y la que a nosotros principalmente nos interesa, porque es, digamos, de donde nosotros vamos a partir para poder reconocer los posibles daños que cada una de las radiaciones que existen pueden ocasionan en el individuo cuando entran en contacto. Entonces vamos a trabajar con la clasificación de acuerdo al efecto que origina en el organismo. Dentro de esto nosotros tenemos las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. Bien, arranquemos entonces con la clasificación de acuerdo al origen. De acuerdo al origen, o sea, de acuerdo a la fuente que lo origina, nosotros tenemos dos grandes tipos. Por un lado, la de origen natural y por otro lado, la de origen artificial. Las de origen natural, como su mismo nombre lo indica, estas han sido creadas u originadas, digamos, desde el momento en el que se forma, se construye lo que es la Tierra. O sea que están desde hace millones de años, desde antes que nosotros nos encontremos presentes en ellas. En la Tierra, este tipo de radiaciones ya se encontraban presentes en nuestro planeta, en el universo en sí y después en nuestro planeta. Entonces, la radiación natural, ¿sí?, forma parte de nuestra vida cotidiana, ya que es un agente natural con el que nosotros convivimos de manera constante. Y podemos retomar, como dice la imagen, unas palabras textuales de un autor que es Eric Hart,
quien determinó lo siguiente: la vida en la Tierra se ha desarrollado en presencia de la radiación. No es nada nuevo, no es inventado por el hombre. La radiación siempre ha estado ahí. O sea, la radiación está desde antes que nosotros aparezcamos en la Tierra, ¿sí? Y forma parte de esa energía que se manifestó y se consolidó y demás para formar lo que hoy conocemos como planeta. La radiación ionizante natural, por ejemplo, o de fondo, puede tener diferentes orígenes. Nosotros cuando hablamos de radiación natural, nosotros también vamos a encontrar radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. Principalmente por ahí nos enfocamos en las ionizantes porque son quizás las más peligrosas por las características que presentan. Dentro de estas, de origen natural, tenemos las que derivan de los rayos cósmicos, las que se encuentran presentes en la Tierra y las que se encuentran en el cuerpo humano o en el aire que respiramos. Entonces, empecemos con la primera. Aquellas que tienen origen cósmicos. Con respecto a esto, podemos decir que esta clase de radiación, ¿sí? Radiación ionizante natural, cuyo origen son los rayos cósmicos, son aquellos que provienen del espacio exterior y generalmente se manifiestan en formas de lluvia, ¿sí? De partículas de alta energía que se produce cuando estos rayos cósmicos energéticos golpean la parte superior de la atmósfera terrestre. Ahora, los rayos cósmicos, si bien han estado presentes siempre, pasan a descubrirse por el físico austríaco Victor Franz recién en 1912. Actualmente nosotros tenemos bastante información con respecto a estos rayos cósmicos. Hoy por hoy nosotros sabemos que estos rayos cósmicos en realidad son núcleos atómicos de hidrógeno, de helio o elementos pesados. La mayor parte de los rayos cósmicos de menor energía provienen del Sol, ¿no? Pero el origen en sí de los rayos cósmicos de muy alta energía todavía hoy actualmente es desconocido. Pero bueno, una de las principales fuentes naturales que lo manifiestan, de donde se manifiesta, que lo genera, es el Sol. Ahora, los de alta gama, los de alta energía, el origen es desconocido. Se encuentran en el espacio exterior, pero no conocemos aún exactamente de dónde provienen. Bien. Con respecto a la radiación ionizante de origen natural que se encuentra presente en el aire, nosotros aquí hablamos principalmente de un elemento particular que es el radón, ¿no? El radón es aquel que se encarga de producir un gas radioactivo cuando se produce o cuando hay una desintegración del elemento radioactivo uranio. Este elemento radioactivo uranio se encuentra presente en la corteza terrestre. Ahora, una particularidad que tiene este radón y que lo hace aún más peligroso es que es un gas invisible, o sea que no lo podemos ver, es inodoro, es insípido, o sea que no lo podemos oler, tampoco tiene sabor y es 7 veces más pesado que el aire. Bien, entonces cuando el radón escapa al aire libre, se dispersa rápidamente y sus concentraciones son bajas. Ahora, sin embargo, si esto se produce en un lugar cerrado o a través del suelo o de los propios muros, la concentración obviamente va a aumentar, ¿sí? Y no va a desaparecer. Y estas cantidades se van a incrementar y por lo tanto van a generar efectos o daños en la persona.
Ahora, la cantidad de radón emanada del suelo varía en función del tipo de suelo, ¿no? Depende de la cantidad de uranio que contenga. Y bueno, y eso depende del tipo de suelo. O sea que hay zonas en donde podemos encontrar en mayor cantidad y zonas en donde podemos encontrar en menor cantidad. En el granito hay cuarzo, hay mica y feldespato, pero también hay otros elementos de menor cantidad y entre ellos está el uranio, ¿no? Que es, digamos, el elemento del cual nosotros estamos hablando. Ahora, el uranio natural, ¿sí?, conocido como U-238, se puede convertir en radio. ¿Sí? Y este radio es el que libera radón. Ahora, por lo tanto, en los terrenos con mayor cantidad de granito habrá más producción de gas radón, como por ejemplo en las sierras de Guadarrama del sistema central. El radón es el responsable de casi la mitad de la dosis de radiación natural total que nosotros recibimos. Por otro lado, tenemos aquellos que se encuentran presentes en nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo. Y en nuestro cuerpo, ¿sí?, los materiales radiactivos naturales existentes que se encuentran en la corteza terrestre son absorbidos principalmente por las plantas, por los animales y se disuelven en el agua. Es por eso que los alimentos que nosotros consumimos y los líquidos que ingerimos contienen cantidades variables de este tipo de energía. Si bien estas cantidades son pequeñas, ¿sí?, hay algunos alimentos que contienen más radioactividad que otros. Y muchas veces pasa que las personas toman grandes cantidades de ellos. Por lo tanto, al realizar esto, inconscientemente puedes llegar a recibir una dosis mayor, digamos, de este tipo de radiación debido a su consumo. Ahora, por ejemplo, en Brasil, dentro de los alimentos que contienen un poco más de este tipo de energía, tenemos en el té, el café y el pan. Ahora, eso no quiere decir que nosotros tenemos que evitar este tipo de alimentos, ¿no? Sino que es importante que conozcamos y que manejemos esta información, porque no está de más, ¿sí? Si bien las cantidades son muy pequeñas, son alimentos que contienen este tipo de energía. Bien. Una característica distintiva de lo que es la radiación natural, o de lo que podemos mencionar de la radiación natural, es que afecta a toda la población. O sea, nadie queda exento de exponerse a la radiación natural. Y esta exposición se da de manera relativa y constante a lo largo del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas se exponen a este tipo de radiación. Obviamente este tipo de radiación se manifiesta generalmente en casi la mayoría del ambiente en concentraciones mínimas, ¿no?, en pequeñas dosis. Y por lo tanto, el hombre llega a recibir una dosis de radiación ionizante natural al año en determinadas cantidades, digamos, que hacen que nuestro organismo pueda llegar a tolerarlas y no se produzcan o se ocasionen daños adversos a la salud. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una gráfica de las fuentes naturales de radiación ionizante. Y ahí tenemos lo que es el aire, los suelos, los edificios, los que derivan del exterior, o sea, del exterior del planeta, lo que es la comida y bebida y demás. Entonces, ahí tenemos
tenemos diferentes niveles en donde la mayor cantidad se puede presentar en lo que es el aire, digamos, y después casi en similares cantidades en lo que son los suelos, la comida y los rayos cósmicos. Bien, ahora, las radiaciones artificiales, por su parte, como el mismo nombre lo indica, son aquellas que son o que fueron creadas por el hombre, ¿no? El ser humano aprendió a producir para satisfacer sus necesidades y sus intereses. Entonces, a partir de este comportamiento, el hombre crea radiaciones de origen artificial, tanto radiaciones ionizantes como no ionizantes. Principalmente las ionizantes, que son las más peligrosas, son aquellas que tienen muchas aplicaciones beneficiosas para el hombre en el área, o sea, en diferentes áreas, no solamente en una particular, no solo en lo industrial, sino que en lo que es en el área médica o de la medicina, en el medio ambiente, en la agroalimentación, en lo que es la agroindustria, la agricultura, etcétera. Entonces, la aplicación de este tipo de radiaciones hace que existan fuentes artificiales de radiaciones ionizantes. Ahora, estas fuentes artificiales pueden ser controladas y deben ser controladas. Este control se puede llevar a cabo de manera más eficiente que en comparación de las fuentes naturales. Y para eso nosotros contamos e implementamos lo que es la protección radiológica. Pero para ello, existe una serie de requisitos que se deben cumplir, que se deben tener en cuenta y que son necesarios o esenciales para poder controlar de la manera que corresponde y que se necesita este tipo de fuentes artificiales. Y si ustedes miran en la siguiente imagen, van a poder encontrar el espectro en donde se manifiestan los diferentes tipos de radiaciones. Radiaciones que se manifiestan en forma de ondas electromagnéticas. Dentro de esta nosotros tenemos, si lo leemos de izquierda a derecha, podemos ver que tenemos las radiaciones están ordenadas desde las que tienen menor energía a las que tienen mayor energía. O sea que vamos desde las ionizantes, desde las no ionizantes a las ionizantes. A su vez, mientras menor energía tenga este tipo de radiación, mayor va a ser la longitud de ondas. O sea que aquellas que son las más peligrosas, que contienen una gran cantidad de energía, se caracterizan por disponer o contar o manifestarse a través de pequeñas o menores longitudes de onda. Un dato muy importante es con respecto a la radiación artificial, es el descubrimiento de esta. Si bien nosotros decimos que con respecto a lo que es la radiación artificial, un dato que no es de menor importancia, sino que es un dato a tener en cuenta, es a partir de cuando aparece o damos inicio a la aparición de lo que es la radiación artificial. Si bien dijimos que era la que derivaba o devenía de lo que es la mano del hombre, pero para que el hombre la pueda elaborar o crear fuentes que originan o que dan el origen o generan la creación de radiación artificial, es necesario reconocer, digamos, cuando el hombre se da cuenta de que podía hacer eso. Les dijimos que la radiación natural estuvo desde siempre, deriva del espacio, tiene un origen exactamente desconocido, si bien conocemos que la fuente principal es el Sol. De lo demás todavía desconocemos información, ¿no? Pero lo que es la radiación artificial, nosotros ahí podemos hacer mención de lo que es el descubrimiento artificial.
Y el descubrimiento artificial de la radiación ionizante comienza a manifestarse a partir de casi al final, ¿no? de lo que es el año 1930. Y esto se manifestó a través de diferentes experimentos comunes en física nuclear que se llevaron a cabo en países de Europa. Ahora, dentro de esos experimentos, uno a rescatar o resaltar es aquel en el que consistía en poner en contacto una sustancia radioactiva y otra inerte, o sea, otra sustancia que no era radioactiva. Y a partir de allí se estudiaba lo que sucedía. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, dos investigadores alemanes, Botter y Baker, se encargaron de bombardear un fragmento de berilio con partículas alfa procedente a una fuente de radio. Cuando hicieron eso, comenzaron a observar que se producía una radiación muy penetrante, una radiación que no se había visto hasta el momento, y que esta era tan penetrante que era capaz de atravesar 2 centímetros de plomo. Cuando anterior a esto hablábamos de 2 centímetros de plomo, era un buen material, digamos, un buen material para utilizarlo de blindaje, para evitar que este tipo de radiaciones atraviese o pase hacia el otro lado. Después, en lo que es en 1932, el matrimonio de Julius comenzó a trabajar con una fuente de polonio. Esa fuente de polonio anteriormente había sido descubierta por los padres de Irene, Marie y Pierre Curie. Ahora, en sus experimentos, ¿sí?, irradiaban aluminio con las partículas alfa de su fuente de polonio y observaron que se producía una radiación muy penetrante y de vida larga, que no se podía explicar con los conocimientos que se manejaban hasta el momento. Ahora, esta radiación se detectó que aún después de quitar la fuente que la emitía, o sea, la fuente emisora de partículas alfa, su intensidad disminuía siguiendo una ley exponencial. Y es que a partir de ahí es que habían realizado uno de los descubrimientos más importantes para la ciencia, que fue lo que hoy conocemos como radiactividad artificial.